Hola. Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado estos días? Pues yo estoy cansado, los proyectos que tuve que entregar me cansaron, literalmente. Estoy cansado, jefe. Pero bueno, este video es para presentarle un nuevo fanfic, y el creador que me dejó permiso para subirlo es un bot, y su fanfic se llama Bleach. Camino de los 5 Reyes. Y bueno, para terminar, suscríbanse y denle a la campana, comenten y denle like al video. Tanto como Bleach y este fanfic no me pertenece todos los créditos a sus respectivos autores. Bleach. El Camino de los 5 Reyes capítulo 1. El despertar en un mundo nuevo, a Bleach fanfic. Así como existe una cantidad inmersiva de futuros, así también, hay un número infinito de realidades. Y entre esas realidades se abría un camino alternativo, que cambiará para siempre el curso de su destino, creando así un reflejo de espejo, de lo que puede ser tal realidad. Ichigo se despertó sobresaltado, ya sea por instinto o por una repentina sacudida de los nervios. Quería levantarse de la cama, pero inmediatamente notó que algo andaba mal. El área a su alrededor parecía su habitación. Pero al mismo tiempo no fue así. Tenía el mismo papel pintado blanco y el mismo suelo de madera. Pero su cama parecía más grande y elegante, junto con el resto de sus muebles. Kurosaki entonces entrecerró los ojos con preocupación y alerta. Entonces, ¿alguien intentó secuestrarme? Extrañamente, debería haber sentido su poder espiritual, o tal vez todo mi tiempo de inactividad desde la guerra ha vuelto mis sentidos embotados, maldita sea. Sinceramente, ya no lo sé, dadas todas las tonterías que le han pasado a mi vida ahora, pensó Ichigo con amargura mientras iba al baño para mirarse en el espejo. También podría refrescarse si hubiera sido secuestrado en contra de su voluntad antes de escapar. Pero cuando se miró en el espejo, quedó aún más sorprendido por lo que vio. No era solo su habitación la que se veía diferente, sino él mismo también. El cabello naranja de Kurosaki era más largo, similar en longitud a lo que parecía después de su entrenamiento en el Dangai. Espere que le desaparezcan las patillas. ¿El infierno? ¿Dormí tanto que mi cabello empezó a crecer demasiado otra vez? Mientras el segador de almas humano reflexionaba sobre estas preguntas, una voz lo llamó. Ichigo, ¿estás despierto? ¿No quiere recibir una mala reprimenda de sus superiores? Ichigo luego cerró los ojos en completo shock. Su mente quedó completamente en blanco al escuchar esa voz. Ya no debería oírse ninguna voz. Una voz que debería haber sido nada más que un recuerdo. Una voz que no había escuchado desde que era niño. No, no puede ser, murmuró temblorosamente, casi queriendo ignorar la llamada. Descartarlo como nada más que un cruel truco mental fue el resultado de su tristeza al levantarse demasiado temprano. Pero aún así, tuvo que confirmarlo con sus propios ojos. Entonces Kurosaki, respirando profundamente, caminó lentamente escaleras abajo hacia la cocina. Y lo que vio lo confirmó todo. Era su madre, Masaki Kurosaki, viva y sana. Su cabello castaño estaba recogido en un moño y estaba vestida con un sencillo vestido azul y un delantal blanco, el mismo que usaba cuando él era un niño hace tantos años. Luego, la mujer miró a su hijo mientras Ichigo abría mucho los ojos con pura incredulidad, miedo y total y absoluta incomprensión de lo que estaba presenciando. Entonces la mujer miró a su hijo con preocupación. Ichigo, ¿hay algo mal? Ella preguntó inocentemente. Sin embargo, Ichigo ni siquiera pudo empezar a responder. Su madre se había ido. Grand Fisher la mató porque Iwatch tomó sus poderes en el último segundo cuando ella lo enfrentó y si el envenenamiento hueco no destruyó su alma. Ella habría estado en el distrito de Rugunji, habitando entre los miles de millones de almas dentro de la sociedad de almas. Sin embargo, ella estaba en la cocina preparando el desayuno como si su muerte nunca hubiera ocurrido. Ichigo. Repitió, e Ichigo, vacilante, decidió responder. Estoy bien, mintió, pero no le gustaba arremeter, no delante de su madre o al menos de una versión de ella. Solo dame un minuto, dijo Ichigo apresuradamente mientras regresaba a su baño en busca de privacidad. Ichigo respiró profunda y constantemente mientras intentaba evitar la hiperventilación. Toda esta situación pasó de ser extraña a una absoluta locura. No sabía si se trataba de un truco cruel hecho por otro tipo malo o simplemente de un sueño extraño. Oh diablos, tal vez ambas cosas. Mientras Ichigo continuaba reflexionando. Entonces decidió ampliar sus sentidos espirituales. Para determinar cuántos otros había en esta ciudad y precisamente a qué se enfrentaba. Pero lo que había sentido solo le generó aún más preguntas. Las presiones espirituales eran las de 15, y parecían haber poblado todo el pueblo, sin embargo, ellos y su madre se sentían diferentes al mismo tiempo.
No sabía de qué otra manera describirlo. En muchos sentidos, era similar a la presión espiritual de Wyrm o de los 15 del Wanden Rage. Sin embargo, al mismo tiempo, parecían el polo opuesto de ellos, pero no tenía idea de por qué. Luego, Ichigo respiró profundamente y decidió ignorar la pregunta, ya que sabía que no lo descubriría si todo lo que hacía para sí mismo. Entonces el joven segador de almas salió del baño y se enfrentó nuevamente a su supuesta madre. Masaki luego se animó al ver a su hijo nuevamente. «Kurosaki, ¿estás bien? Parecías muy perturbado, no tuviste un mal sueño, ¿verdad?» Ichigo luego permanece en silencio por un momento antes de idear un plan. Está bien, seguiré el juego por ahora y trataré de no hacer demasiadas preguntas. Aunque solo sea para saber exactamente en qué me he metido, pensó el adolescente mientras mantenía una expresión firme. Sí, una mala pesadilla, eso habló nerviosamente. Esperando que su actuación mediocre fuera la adecuada. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer exactamente hoy otra vez? Masaki luego miró a su hijo por un momento antes de sonreír divertido. Mala pesadilla y ahora un poco de olvido, HMPH, si no lo supiera, diría que estabas tratando de faltar al trabajo. Ichigo luego se encogió de hombros con inquietud mientras hacía todo lo posible por mantener su cobertura. Digamos que últimamente tengo muchas cosas en la cabeza y quiero estar al día. La Kurosaki mayor luego lo miró y asintió suavemente con la cabeza en señal de comprensión antes de devolverle la sonrisa. Lo sé, especialmente después de todo lo que pasaste, me lo imagino. Cómo defender la ciudad de los ataques huecos, trabajar con el Reino Santo, los ojos de Ichigo se quedaron sin aliento al escuchar eso, y lidiar con su majestad, pensó Masaki con tristeza. Debe ser mucho para un joven como usted. La señora Kurosaki inmediatamente cambió de humor mientras sonreía y tomaba tiernamente las manos de su hijo. Pero sé que puedes manejar todo eso sin problemas. El corazón de Ichigo dio un vuelco al sentir el calor de las manos de su madre, era el mismo calor y amor que sentía cuando era niño. Cada vez que él se enojaba, ella lo abrazaba, y toda la desesperación y el dolor que lo atormentaban simplemente desaparecían, y al igual que antes, pasaba lo mismo hasta el punto que sus preocupaciones y confusión se sentían como un sueño lejano. Pero él lo sabía mejor. El reacio segador de almas apagó los cálidos sentimientos de su corazón, se volvió a centrar en su plan y asimiló todo lo que ella acababa de decir. Así que no solo, mamá está viva sino también Watch, esto se vuelve cada vez más extraño, además de tener algún tipo de relación con él también, aunque todavía estoy luchando contra los huecos, ¿por qué llamó ella? ¿Las redadas? Reflexionó y luego entrecerró los ojos para concentrarse. Bueno, quiero que sepas que ya lo superé. Entonces, dime cuál es mi horario. Masaki luego tarareó y rió en señal de aprobación. Está bien, entonces, tienes una misión hoy a las 9 am para explorar huecos. También tienes una reunión con algunos de tus amigos después de eso y, por supuesto, tienes algunos asuntos importantes en la Sociedad de Almas con su majestad a las 2 p.m. así que asegúrate de vestirte elegante para entonces y desayunar antes, así que corta. Chop, explicó y terminó con una doble palmada. Ichigo no pudo evitar reírse ante eso, porque a pesar de ser una supuesta impostora, su actuación es acertada. Luego, Ichigo caminó hacia su habitación y luego hacia su armario, y al abrirlo, vio un uniforme. Un uniforme de Kinki. Su diseño era similar al de Uryu, solo que tenía una capa negra encima que se mantenía unida por varias correas, lo que lo hacía parecer casi idéntico a su Bankai completo. Tenía una franja azul en el lado izquierdo del hombro con un mechón de pelo blanco. Kurosaki luego se puso el traje y se miró en el espejo. Y fue como ver un reflejo de sí mismo en un espejo. Entonces, ¿así es como me veo como Kinki, eh? Se ve bastante elegante en todo caso, se dijo el segador de almas mientras se abrochaba completamente el uniforme y luego miraba la cruz blanca de Kinki. Ichigo bajó la cabeza al suelo mientras pensamientos aleccionadores nublaban su mente. Yo, no sé qué está pasando, y ni siquiera sé cuánto tiempo podré fingir ser otra persona. Ni siquiera estoy seguro de si esto es un sueño o si soy otro peón en el juego de otra persona. Luego cerró los ojos, borró toda forma de duda dentro de sí mismo. Pero aún así, tengo que seguir adelante. Y con eso, Kurosaki Ichigo, ahora personificando una versión de Kinki de sí mismo, bajó las escaleras para disfrutar del desayuno con una versión alternativa de su madre. Bleach. El camino de los 5 reyes capítulo 2. La escuela ahora se convierte en base militar, a Bleach fanfic. Después de desayunar con su otra madre, Ichigo salió a la ciudad e inmediatamente notó la diferencia entre su mundo y el que se encontraba ahora.
Muchos kinkies vestían uniformes similares a los que usaban los soldados en Wandenreich mientras patrullaban las calles de la ciudad, y algunos mantenían conversaciones con los lugareños. Al mismo tiempo, otros estaban ocupados saltando desde los tejados o viajando por el aire utilizando la técnica de alta velocidad Irenkyaku, el paso volador, completamente en público. Para gran desconcierto del segador de almas. Entonces, también puedo suponer que no existe ninguna ley que prohíba el uso de poderes espirituales en el mundo de los vivos, reflexionó Ichigo mientras miraba a los soldados. Aún así, debería mantener la cabeza gacha y tratar de no llamar tanto la atención como sea posible, pensó el joven Shinigami mientras caminaba hacia su destino. Durante su viaje por la ciudad, el joven de cabello naranja comenzó a asimilar más su entorno. Al ver que los edificios y su decoración parecían más o menos iguales, pero al mismo tiempo, se sentían un poco más modernos, como si hubieran sido actualizados con varios años de anticipación. Soul Reaper también se da cuenta de eso en lugar de teléfonos plegables. Muchos ciudadanos utilizaron dispositivos similares a tabletas para llamar a personas y enviar mensajes de texto con los dedos en una pantalla. Pero lo más importante que Ichigo notó sobre el pueblo fue la considerable barrera de energía que lo cubría. Claro, apenas se notaba, y si uno no tuviera buen ojo, fácilmente podría haberlo pasado por alto. Pero el joven segador de almas se da cuenta rápidamente. Debido a sus frecuentes visitas a la sociedad del alma y sus sentidos del tren. Pero si estaba hecho de Sekiseki o de otra cosa, el adolescente no podía decirlo. Pero es evidente que era algo importante y de eso tendrá que tomar nota más adelante. Cuando Ichigo llegó a la escuela, se sorprendió de que parecía menos una institución educativa y más una base militar. Con docenas de escuadrones de Kinki entrando y saliendo del patio. Pero cuando se acercó a la puerta principal de las instalaciones, todos los Kinki inclinaron la cabeza y se apartaron de su camino al unísono mientras lo saludaban. Esto inmediatamente tomó a Kurosaki por sorpresa. Oh, está bien. Este es simplemente un nivel completamente nuevo de incomodidad. Al parecer, no solo tengo una relación con Iwatch, pero también un alto estatus. Dado que me están tratando como a un oficial de alto nivel. Me pregunto a qué más conduciría esto. Mientras Ichigo continuaba reflexionando, sintió una presión espiritual familiar acercándose a él. Ichigo. Alguien gritó con una voz de la que el joven era muy consciente. Keigo Asano. Todos los días, el tonto estudiante de secundaria se unía al adolescente de cabello naranja, y Kurosaki lo golpeaba con sus brazos sin perder el ritmo, lo que Ichigo esperaba y planeaba hacer lo mismo aquí con su extremidad derecha ya preparándose para golpear. El adolescente desprevenido. Las palabras clave son desprevenidas. Luego, antes de que Ichigo se diera cuenta, Keigo, en lugar de golpearse contra su brazo, lo agarró y luego lanzó al adolescente de cabello naranja hacia una pared cercana. Para gran sorpresa de Kurosaki. ¿Eh? Murmuró sin comprender mientras caía boca abajo y miraba a Keigo. Quien le devolvió la sonrisa con una sonrisa engreída y descarada. Oh, vamos, Ichigo, ¿no pensaste que podrías volver a golpearme con ese viejo truco? Tienes que ser un poco más creativo que eso. Keigo criticó con una expresión alegre en su rostro. Al mismo tiempo, Kurosaki lo miró fijamente desconcertado. Keigo, al ver la confusión de su amigo y no responderle. Luego buscó preocupación. ¿Ichigo? Preguntó Keigo, y el sudor de Kurosaki cayó al darse cuenta de su error. Estúpido, maldijo mientras rápidamente se levantaba y se recomponía antes de alejar su rostro de Keigo. Nunca debí haber asumido que este lugar tendría la misma gente que mi ciudad natal. De lo contrario, tengo que tener más cuidado. Oye, Ichigo, ¿estás ahí? El adolescente de cabello castaño cuestionó, e Ichigo rápidamente volvió a su personaje. Ese sí, me tienes, Asano. Debo haberme oxidado. El nervioso adolescente trató de disimular mientras que Keigo entrecerró los ojos con sospecha, antes de soltar una carcajada. Oh, está bien, Ichigo. Después de todo, sé por qué estás tan fuera de lugar. El corazón de Kurosaki entonces dio un vuelco. ¿Tú haces? Apenas habló. Su tapadera ya fue descubierta. Claro, es porque este es el último día para que salgas con tu chica, ¿verdad? Ichigo entonces dejó escapar un suspiro de alivio. Agradeciendo que no lo hubieran descubierto todavía, se dio cuenta de lo que acababa de decir la morena. Espera, ¿una chica, como en novia? Ichigo pensó para sí mismo antes de gemir de molestia. Genial, no solo tengo que lidiar con un Keigo que acaba de patearme el trasero. Pero también tengo una relación con alguien que no conozco. Luego se frotó las sienes. Simplemente perfecto.
Mientras Kurosaki fruncía el ceño. Keigo continuó burlándose de él. Oh, no seas tan dramaturgo, Ichigo. Razonó Keigo mientras acariciaba con su mano derecha la espalda de su amigo, cansándose de hacer que el pelinaranja se animara. Aunque solo parece hacer que este último gruñe de molestia. Reina del drama. Hizo un amargo puchero para sí mismo, solo empeorando cuando Keigo continuó dándole palmaditas en la espalda. Genial, ahora soy el idiota demasiado emocional que necesita un tiempo de reutilización. Si no pasas tiempo con ella ahora, entonces pronto no tendrás más oportunidades de salir con ella. No es lo mismo que cuando éramos niños y teníamos todo el tiempo del mundo juntos, casi ninguno de nosotros lo tenemos ahora. Kurosaki luego hizo una pausa ante el repentino cambio en la voz de Keigo, y luego, por instinto, comenzó a analizar el poder espiritual de Keigo, y al hacerlo, sus ojos se elevaron con sorpresa. El poder espiritual de su amigo estaba al mismo nivel que el de un teniente o incluso el de un capitán de bajo nivel, y al estudiar más al adolescente. También se dio cuenta de otras cosas sobre sí mismo. Como Keigo, en contraste con el uniforme militar blanco, los 15. Use una camisa de corbata negra, jeans y guantes sin figura del mismo color. Mientras que un logotipo blanco estilizado del emblema X estaba incrustado en la parte posterior de la camiseta, y cuando Ichigo vio parte de sus brazos desnudos, también se dio cuenta de que Asano tenía músculos delgados pero increíblemente marcados. Comparable en construcción incluso con algunos Shinigami de alto nivel. Kurosaki entonces miró a su supuesto amigo con una mirada cautelosa. Pero Keigo no notó la expresión de Ichigo y simplemente siguió sonriendo. Oh, pero eso está bien, amigo. Quiero decir, no es que el príncipe negro vaya a morir pronto o nunca. Dijo Keigo descaradamente mientras le daba a Ichigo un pulgar hacia arriba, y la cabeza naranja solo suspiró con molestia y alivio. Bueno, al menos ahora sé que tengo un título oficial, lo que significa que también soy realeza, reflexionó agitado. Pero decide no pensar demasiado en ello por ahora. Ichigo luego le devolvió la mirada a Keigo. Está bien, aparte de mi vida personal. ¿Qué tenemos planeado para hoy? Keigo luego le dio a su amigo una mirada curiosa antes de responder. Bueno, ya sabes. Ve a la escuela para entrenar, patrulla la ciudad para que nadie cause problemas y explora los páramos en busca de incursiones. Ya sabes, lo de siempre. Una parte de ir a la sociedad de almas para tus visitas ocasionales con Iwatch. Kurosaki luego sostiene su barbilla en señal de comprensión. Pero luchó por evitar sacudir la cabeza al escuchar el nombre del líder de Kinki. Entonces, la escuela es un campo de entrenamiento y mis visitas a la sociedad de almas son recurrentes. Además de patrullar la ciudad y explorar los páramos, Ichigo luego miró hacia el cielo. Deben estar más allá de esa barrera. Bueno, vamos, es hora de llegar a clase. No querrás llegar tarde y provocar la ira del profesor otra vez, ¿verdad? Dijo Keigo mientras le daba palmaditas en la espalda a Ichigo y lo conducía al edificio principal. Cuando Kurosaki entró al salón de clases, no se veía tan diferente de su antigua escuela, pero sí se sentía más deteriorado, organizado y melancólico. Muchos de sus compañeros de estudios vestían ahora los uniformes militares de los soldados o las mismas camisas de etiqueta que Keigo. Todo el tiempo charlando entre ellos, aunque con mucho menos entusiasmo del que estaba acostumbrado. Pero mientras Ichigo estudiaba a las personas de su clase, también sentía que todos tenían un poder espiritual que oscilaba entre el nivel de un oficial sentado de sexto a tercer nivel. Algunos de ellos incluso sobre la historia de un teniente como Asano. Luego, al juzgar más a fondo su lenguaje corporal y comportamiento y notar los diversos sustos que algunos de ellos tienen en sus caras, cuellos y brazos. El segador de almas también se dio cuenta de otra verdad, aunque bastante desgarradora. Todos ellos tenían experiencia en el campo de batalla. Ichigo temía pensar en lo que pasaron sus compañeros de clase para hacerlos así. Su maestro de repente cruzó la puerta y sus ojos se abrieron en estado de shock. Porque fue la Sternritter Bambieta Basterbine de explosión. Quien estaba vestida con un uniforme no muy diferente al que ella usaba en su realidad. Pero su capa era mucho más corta. Llevaba una hebilla de corazón rosa alrededor de su cintura y su cabello estaba cortado a longitud media mientras lucía una gorra sobre su cabeza. Mientras que el propio Ichigo nunca conoció personalmente a la mujer. Escuchó que ella estaba entre las 15 más poderosas del Wanden Reich e incluso logró derrotar a Shinji en un combate directo antes de ser superada por Komamura y por lo último que escuchó sobre su paradero. Ella vivía con el resto de sus supuestos amigos escondidos. Mientras Kurosaki miraba a la mujer de cabello negro azabache.
No pudo evitar sentir que ella tenía el mismo sentimiento y presencia que Tatsuki, y si eso fuera cierto. La profesora será tan dura como ella. Muy bien, gusanos, escuchen. Recibí noticias de nuestros exploradores de que una incursión marchará hacia esta ciudad en menos de una hora. Son más de 1000, anunció, cruzándose de brazos mientras los otros estudiantes se giraban para enfrentarla con la disciplina, incluso Keigo. Sin embargo, no es algo con lo que no hayamos tratado antes. Solo asegúrense de armarse y prepararse para sus posiciones, y si nos mantenemos unidos, podríamos acabar con esos cabrones para el almuerzo. Así que muévete. Y al dar órdenes a su escuadrón, el resto de estudiantes hicieron lo mismo. Muchos usan sus técnicas de alta velocidad para llegar al campo de batalla de inmediato. Sin embargo, cuando Ichigo se unió al grupo afuera, Bambieta lo recibió en la puerta principal. Para gran confusión del segador de almas. Entonces Kurosaki. Escuché que has estado actuando raro últimamente. Entonces, ¿estás metido en el juego o no? Ella pregunta con dureza. Al mismo tiempo, Ichigo trató de mantener a raya a su compositor incluso mientras el sudor le corría por la frente. Es un, sí, mamá. Solo un poco de sueño, eso es todo. Bambieta luego lo miró fríamente antes de suspirar. Como sea, de todos modos, quiero decirte algo personalmente ya que no quería desanimar a las tropas. Si bien esta incursión hueca puede ser de tamaño promedio, están lideradas por 2 arrancar. Ichigo la miró preocupado. Mientras luego entrecerraba los ojos con gravedad, uno de ellos es el sexto espada Grimjow y el otro su fracción Grandfiser. Bleach. El camino de los 5 reyes capítulo 3. Invasión Ollou, a Bleach fanfic Grimjow y Grandfiser. Ichigo habló con temor y solemnidad. Ambos eran enemigos a los que se había enfrentado y derrotado en el pasado y por poco. Que esos dos se unieran y atacaran su ciudad natal con un ejército de huecos no le sorprendió. Pero cuando él y Bambieta se fusionaron fuera de la barrera del pueblo entre el resto de las tropas. Lo que vio instantáneamente hizo que su corazón se congelara cuando vio por primera vez los páramos ante él. Ruinas de calles y edificios yacían arrasadas por el terreno. Varios árboles, arbustos y malezas crecían sobre las estructuras y el pavimento destrozado y desgastado, junto con autos averiados y oxidados que yacían esparcidos en el campo árido amontonados en caminos abandonados. Sin embargo, aún más inquietante fue cuando Ichigo comenzó a observar más las ruinas y notó que también tenían un diseño mucho más antiguo, como si hubieran sido construidas a mediados del siglo XX, si no más antiguas. Triste, ¿no? Babid reflexionó y miró hacia el desolado páramo mientras caminaba detrás del segador de almas. Hace más de 60 años, todo este campo solía estar lleno de tráfico, negocios y vegetación. Ahora no tiene mejor aspecto que un cadáver abierto que permaneció pudriéndose durante demasiado tiempo. Ichigo no dijo nada. Durante mucho tiempo, supo que los Ollous, o al menos los más fuertes, podrían causar daños masivos si no se controlaban. Pero aún así, nunca se dio cuenta de la escala que podría tener si no se limita a su ciudad natal. Entonces, las redadas, Ichigo comenzó a preguntar con sus manos ahora temblando de tristeza. ¿Cuándo empezaron? Ichigo sabía que potencialmente estaba rompiendo su tapadera por hacer una pregunta tan inquietante. Pero no pudo evitarlo. Por suerte, el Sternritter no pareció demasiado molesto. Ya deberías haber estudiado esto. Pero claro, te daré la versión corta, aunque solo sea para mantener tu mente enfocada. Bambieta luego miró hacia un par de rascacielos en ruinas que se habían derrumbado antes de contar la historia. En 1953, una ola masiva de huecos que superaban los miles de millones invadió el mundo de los vivos y comenzó a atacar todos los asentamientos humanos a la vez. Sin embargo, el Reino Santo pudo organizar un contraataque que hizo retroceder a los Ollous y los obligó a retirarse. Desafortunadamente, aunque obtuvimos la victoria, casi todas las civilizaciones fueron aniquiladas, siendo la ciudad de Karakara una de las pocas ciudades supervivientes. Desde entonces, muchos han llamado a la primera invasión de los Ollous la Noche de los Muertos Ollowin. Luego, Ichigo se quedó en silencio y asimiló todo lo que tenía que escuchar antes de hacer otra pregunta. ¿Y quién lidera a los Ollous? Los ojos de Bambieta se oscurecieron y su humor inmediatamente se agrió. Ese sería Barragan Luisenbarn. Un bastolorde que se consideraba el rey dios de Hueco Mundo. Después de pisotear al resto de su competencia y obligar a los otros señores Basto a jurarle lealtad. Finalmente, decidió dar un paso para conquistar la sociedad de almas.
cuando se enteró de que había otro dios que lo gobernaba, también conocido como Iwatch, y decidió desafiarlo personalmente y derrocar a nuestro, entonces usó comillas en el aire como dios pretendiente. El Sternritter respiró hondo. Como puedes imaginar, no le resultó tan bien, en represalia por su humillante pérdida. Dicho rey dios de Hueco Mundo decidió provocar un ataque de silbido, enviando sus ejércitos a devastar todo el mundo de los vivos. Así que ese es Barragan Lucisenbarn, pensó Ichigo. Escuché que él era el segundo espada en el ejército de Aizen y que Soifon y Yachi casi mueren tratando de derrotarlo, pero que un tipo como él sea tan mezquino. Ichigo luego miró por encima de las ruinas. Hasta el punto de destruir las vidas de tantas personas solo porque alguien lo venció en la batalla, y hacerlo por despecho en lugar de pedir otro desafío. Ichigo enseñó los dientes con disgusto. ¡Qué jodido cobarde! ¿Y qué pasa con Granfiser y Grimhou?, preguntó Kurosaki. Baba Betty señaló con la mano hacia el oeste. Esos dos han estado acosando a esta ciudad durante años, principalmente debido a su rencor contra ti. Sin embargo, siempre lograron escapar o sus compinches los rescataron cuando logramos vencerlos. Con suerte, esta será la última vez que nos vuelvan a joder. Entonces, los rencores son los mismos aquí también, típicos, pensó Ichigo mientras Bambieta miraba hacia el horizonte. Estar listo. Puede que hayan sido derrotados muchas veces antes, pero eso no significa que deban subestimarse. Muchos de mis hombres perdieron la vida por eso. Bambieta advirtió mientras miraba al cielo y lanzaba una mirada feroz. Ellos están aquí. Y tal como dijo Bamabetia, cientos de Hoyous comenzaron a descender del cielo, muchos de ellos chillando y rugiendo mientras lanzaban su ataque contra Sternritter y su ejército. Pero ella estaba más que preparada para ellos. La caballero de Kinki marcó su espada y lanzó una bola de Rishi al objetivo más cercano. Luego, la bola se fusionó con el hueco y lo hizo explotar con tanta fuerza que al mismo tiempo eliminó varias docenas de cavidades. Ichigo luego miró hacia el campo de batalla y vio a las tropas luchando contra los duendes corruptos. Con muchos de los 15 disparando flechas a los enemigos entrantes. Al mismo tiempo, las personas con camisas negras, que el segador de almas solo puede suponer, eran otros portadores de plenitud. Se lanzaron al aire y derribaron muchos huecos con sus armas, desde espadas, escudos, pistolas o incluso sus pies y manos descalzos. Ichigo, sin embargo, estaba en apuros. Por un tiempo, podía manejar con más facilidad a los Hoyous de bajo nivel, no podía usar sus poderes de Shinigami sin exponerse, e incluso entonces, todavía era nuevo con sus poderes de Kinki y apenas podía formar un arco. Sin embargo, debe tratar de seguir actuando incluso en esta situación, ya que luego recordó su entrenamiento con el Palacio Real y más tarde con Uryu y, con gran concentración y esfuerzo, formó un arco espiritual azul con su cruz y disparó a uno de los Hoyous viniendo hacia él. Mientras que también usa Irenkyaku para evadir a uno de los otros huecos que lo persiguen. Caray, Ichigo, estás fuera de juego si apenas puedes formar un arco como ese, gritó Keigo arriba antes de usar la luz portadora para aparecer junto al segador de almas. ¿No puedes exactamente tomártelo con calma con estos tipos? Keigo criticó a Ichigo mientras un Hoyo alado se abalanzaba detrás de él. Pero antes de que Ichigo pudiera llamar a su amigo para advertirle. El Fullbringer moreno lanzó una patada al alma asquerosa sin siquiera mirar, y cuando la golpeó, el hueco inmediatamente explotó. Ichigo parecía sorprendido y ofendido porque Keigo, de todas las personas, lo estaba criticando por no tener la cabeza en el juego. Oye, tú eres el que está haciendo bromas aquí en una situación de vida o muerte, no yo. Ichigo replicó. Pero Keigo solo sonrió. Solo porque puedo permitírmelo, y tú también puedes si te pones manos a la obra, bromeó el Fullbringer cuando vio 3 huecos acercándose a él y les lanzó otra patada con el hacha, haciendo que todos explotaran al contacto, mientras las explosiones de los enemigos se desvanecían en polvo. Ichigo también notó algo diferente en las patadas de Keigo. Cómo inmediatamente causan que los Hoyous exploten justo cuando entran en contacto con ellos y no por el impacto repentino en sí. Tal vez fue el efecto del Fullbrim de Keigo, pero sea lo que sea. Ichigo no pudo evitar sonreír con aprobación ante su otrora aparentemente cobarde compañero de clase que pateaba traseros. Sin embargo, cualquier pensamiento que Ichigo tuviera se confundió cuando él y Keigo de repente sintieron que 2 enemigos poderosos venían tras ellos. La espada y su fracción. Dentro de un cruce de caminos abandonado y en ruinas, Bambieta, el Sternritter Kinki, y Grimhou, una espada del ejército de Barragan, se encontraban fuera del campo de batalla. Llevaba un traje de cuero oscuro.
Consiste en pantalones holgados y un chaleco desabrochado mientras viste una camisa de corbata blanca. Tenía las manos en los bolsillos pero adoptó una postura primitiva, preparándose en cualquier momento para atacar mientras Bambieta preparaba su espada y se preparaba para un ataque. Bueno, mire, la señorita Todos los Altos y Poderosos ha venido a enfrentarme. No pensé que estuvieras tan dispuesto a morir. Se burló el espada Grimhow. Mientras Bamabetía simplemente puso los ojos en blanco. Sabes, si no te hubiera golpeado el trasero varias veces ya, eso podría haberme imitado, pero ahora es simplemente mediocre. Entonces, ¿por qué no nos ahorras el problema y arrastras tu lamentable trasero de regreso con tu amo? Como el pequeño gato asustadizo que eres. Bambi escupió en un tono frío y desdeñoso mientras jugueteaba con sus dedos izquierdos antes de mirar a la espada. No es que no fuera la primera vez. Grimhow gruñó en la carrera ante los insultos de su oponente hacia él. Pero de repente recuperó la compostura y sonrió. Sí, supongo que se podría decir que si tuviera mi rango anterior como sexto, lo habría hecho correctamente, pero ya no. Grimhow gritó mientras se levantaba el chaleco y mostraba su tatuaje del 5º número. Estaba causando que Bambieta entrecerrara los ojos con preocupación. Entonces, veo que te has vuelto mucho más fuerte en el pasado desde que te entregaron tu trasero. El Sternritter observó con severidad mientras la sonrisa de Grimhow se hacía más amplia. Bueno, no diría que soy el único. Mientras tanto, Ichigo y Keigo todavía estaban ocupados limpiando a los Oyous en el campo de batalla hasta que de repente sintieron que un poder espiritual venía hacia ellos. Entonces, el lacayo de Grimhow quiere llevarnos a Ichigo, dijo Keigo. Mientras chasqueaba los puños, bien, siempre quise tener la oportunidad de patearle el trasero a esa pata de pez. Ichigo estuvo a punto de replicar lo mismo hasta que se centró más en el poder espiritual de la fracción, y luego, después de un momento, una mirada de sorpresa y miedo se apoderó de él. Keigo, tenemos que salir de aquí ahora. Ichigo lloró. Pero Keigo le dirigió una mirada confusa. ¿Qué? ¿Por qué? Y luego, como si Keigo también se diera cuenta de que compartía la mirada de temor de Ichigo. Sin embargo, para entonces ya era demasiado tarde. Cuando Grandfiser llegó al campo de batalla, su presión espiritual era tan grande que provocó que muchos de los Kinky y los Fullbringers casi fueran aplastados solo por su peso, lo que hizo que todos sudaran de miedo al ver su forma completa. Era un hombre gigante, cubierto con una capa de piel marrón y un casco de máscara Oryou que cubría su rostro. Con el uso de sus enormes brazos musculosos, Grandfiser sacó su igualmente gigantesco Zanpakuto de su capa y cortó a los Kinices y Fullbringers. Sus movimientos eran tan rápidos y precisos que la mayoría de ellos no se dieron cuenta de que habían sido cortados en pedazos hasta que cayeron al suelo. Mientras que aquellos que lograron reaccionar ante él y trataron de bloquear sus ataques tuvieron sus armas destrozadas junto con sus cuerpos. Muchas de las otras tropas intentaron entonces unirse contra los Arrancar. Pero Grandfiser, a pesar de su tamaño, era demasiado rápido para ellos y usó sonido para bombardear a todos sus atacantes a la vez antes de cortar todos sus cuerpos y caer al suelo. Un hombre aterrorizado, Kinky, intentó disparar una flecha al Arrancar. Pero incluso cuando el ataque golpeó al Arrancar directamente en la cara, Grandfiser no se inmutó y se rió entre dientes antes de correr hacia Kinky para cortarlo como al resto de sus enemigos. Pero Ichigo bloqueó el golpe con su arco improvisado en el último segundo, lo que provocó que Grandfiser sonriera de emoción. Ichigo Kurosaki el príncipe negro, oh, qué dulce placer tendremos para encontrarnos en el campo de batalla una vez más. Presionó más el arco de su oponente, que comenzó a romperse. Porque con el nuevo poder que he ganado, llevaré tu cabeza al rey Barragán y ascenderé en rango incluso más alto que mi antiguo maestro. Ichigo, sin embargo, no dijo nada porque estaba demasiado ocupado manteniendo su arco improvisado contra el poder de Grandfiser. Claro, el Arrancar puede no ser tan poderoso como él. Pero es al menos tan fuerte como Yami en su forma sellada, y su arco Kinky, si bien podría haber sido lo suficientemente bueno para derrotar a los Oyous de la milla, no está a la altura de alguien de este nivel. Incluso si vierte más de su poder espiritual en su arma improvisada, probablemente provocaría que se sobrecargue y colapse. Lo que está haciendo ahora no es suficiente para hacer retroceder al Arrancar. Sin embargo, antes de que pudiera decidir cómo combatir a Grandfiser sin descubrir su tapadera, Keigo pateó el hueco en la cabeza y fue enviado cayendo media milla hacia el edificio derrumbado cercano. Ichigo estaba a punto de decir gracias. Pero Keigo se limitó a mirarlo. Está bien, Ichigo, fue bastante divertido cuando te contuviste contra los peces pequeños. Pero ahora es necesario que esto termine.
¿Por qué no estás peleando apropiadamente? Ichigo congeló su boca mientras intentaba encontrar una respuesta a la pregunta de Keigo. Pero el Fullbring entonces echó un buen vistazo a su arco y suspiró. Entonces, parece que ahora tienes problemas para controlar tu poder por alguna razón. Ichigo luego gruñó ante la facilidad con la que Keigo podía ver la falta de control sobre su poder. Pero entonces el primero miró hacia el edificio al que envió a Grandfisher. Mira, Kurosaki, honestamente no sé qué está pasando contigo hoy, y ahora mismo, ni siquiera me importa. Pero o lo superas o te vas a casa. No puedo preocuparme por ti cuando tengo que lidiar con viejas patas de pez aquí, dado que él se convirtió en una espada la última vez que luché contra él. Kurosaki luego se sintió insultado por eso. Oye, mira, no necesito protección. Comenzó Ichigo, pero Keigo lo hizo callar levantando su puño izquierdo bajo la barbilla del segador de almas. Entonces, ¿por qué no actúas así? Keigo gruñó antes de bajar constantemente su puño y luego su cabeza. Pensé que habíamos superado esto, me prometiste que lo harías. Luego, Ichigo miró fijamente a Keigo cuando vio lágrimas cayendo por su rostro antes de que el moreno se las secara y apartara su espalda. Mira, si tus poderes de Kinki están estropeados, entonces vete, está bien, y además, tengo un problema con esas viejas patas de pez de todos modos, se dijo Keigo antes de saltar lejos de Ichigo y luego usar luz portadora para viajar al edificio derrumbado. Después de que el Fullbringer se fue, Ichigo se giró y vio que muchos de los Kinkis y Fullbringers todavía estaban luchando vigorosamente contra los huecos con todo lo que tenían. Mientras él, para su vergüenza, casi se convirtió en una carga para alguien que dependía de él. Todo porque tenía demasiado miedo para hacer todo lo posible. Fue entonces cuando Ichigo se dio cuenta de que si quería mantener su tapadera sin revelar sus otros poderes, necesitaba hacer mucho más que fabricar un arco y una flecha de mal.